esa objetividad de los datos. Y pasamos la palabra al hermano Emil, que nos presentará la visión de Europa Mediterránea. Buenas tardes. He sido invitado a hablar de la situación de nuestro instituto, sobre todo en Francia y en España, tomando como punto de partida aquellos aspectos más desafiantes para nuestra realidad, así como también indicando situaciones que percibo como generadoras de vida. A pesar de la diferencia existente entre ambos países, distinguiría varios factores que están incidiendo en nuestra vida consagrada. Algunos de estos factores son externos, escapan por tanto a nuestro control, pero tienen un impacto evidente. Otros son más específicamente internos, propios de nuestra vida consagrada como hermanos. Y para empezar, pues tres aspectos que me parecen tienen impacto en nuestra vida religiosa, les llamo como fenómenos sociológicos externos. El primero de ellos es el fenómeno de la inmigración. En Francia se habla de 8 millones, 13% de la población, en su mayoría musulmanes. En España, datos del 2008, más de 46 millones, de los que se estiman 5,2 millones de migrantes, o sea, un 12% de la población. Esto, por tanto, comporta consecuencias demográficas, económicas y socioculturales importantes que cambian nuestra sociedad. No siempre, por ejemplo, es fácil la acogida adecuada de jóvenes inmigrantes en nuestras obras educativas, a pesar de importantes esfuerzos. Pero, como religiosos, como educadores, esta realidad nos obliga a resituarnos. Y hay realidades que nos interpelan fuertemente. Brotes de racismo y xenofobia, la pluralidad cultural y religiosa, que evidentemente afecta de manera importante, la aceptación y el respeto por el diferente. Este sería un primer punto. Un segundo, la situación familiar. Ha habido menos matrimonios, por ejemplo. En los últimos 8 años, por ejemplo, en España se han producido casi 20.000 matrimonios menos al año. Y en el 2008 hubo 130.000 rupturas familiares, lo que supone un 52% de familias rotas. En más de la mitad de los casos, familias con hijos menores. Hace 20 años, de cada 12 matrimonios se rompía uno. Actualmente, de cada 3 se rompen 2. En Francia, parece que los datos son bastante familiares. Si la inmigración tiene impacto en nuestra vida, también esta situación familiar la tiene. A nivel de misión, niños sobreprotegidos o abandonados a ellos mismos, desmotivados. El trabajo educativo resulta complejo, a veces agotador. A nivel de consagración, esta mañana se nos hablaba también de esto, la temporalidad de los compromisos, rupturas fáciles ante la menor adversidad. Y nivel vocacional, resulta difícil tener vocaciones con familias así, con apenas un hijo. Y el tercer aspecto externo que quisiera subrayar es el impacto de los mass media. De todos es conocida la ambivalencia de los grandes medios de comunicación, sobre todo la televisión e Internet. Vivimos en la cultura de la imagen y de la comunicación virtual. Esto incide en nosotros. Estamos poniendo estos medios al servicio de la misión. ¿Estamos preparados para utilizarlos? A nivel de consagración, se da una incidencia clara en la vida de comunidad que puede llevar al aislamiento o incluso a adicciones.
Además de estos tres elementos sociológicos externos, que serían como flashes, ¿no?, que nos dan una pequeña parte de lo que nos ocurre, están otro tipo de fenómenos, por ejemplo, el concepto de iglesia. Y quizás aquí sería más relevante en España. La Iglesia española aparece en las encuestas como uno de los grupos o instituciones que inspira menos confianza. Hace bastantes años que es la última. Probablemente pesa mucho la historia reciente de 4 décadas de Iglesia con mucho poder y que ahora no consigue encontrar su puesto en la sociedad. Frente a la nueva situación, vemos como algunos sectores eclesiales, encabezados por obispos que les dan rostro y voz, optan por la resistencia a ultranza cuando no por el combate. Frente al diálogo y la apertura propiciados por el Vaticano II, nos encontramos con una actitud de distancia, ya no tan solo crítica, sino de rechazo y de cierre neoconfesional. Si miramos a las nuevas generaciones, las perspectivas no parecen muy halagüeñas. Estamos ante jóvenes poco religiosos. Pero, este sería el otro punto, nuestra época actual se caracteriza por una sed de espiritualidad. Estudios recientes, centrados en países tradicionalmente cristianos, muestran que 2 de cada 3 adultos tienen una espiritualidad personal, mientras que menos de 1 de cada 10 se preocupa de ir a la iglesia regularmente. Es evidente que las congregaciones religiosas, parte de la iglesia, nos veamos afectados por esta realidad. En el fondo, pues se nos asimila con una determinada imagen de iglesia y hay, creo, una llamada a una iglesia de inspiración más mariana, fraterna, dialogante, servidora, abierta, amante de la diversidad. Recuerdo el comentario que hacía el cardenal de París hace unos años, cuando decía que había solamente un lugar en el mundo donde él había visto a los jóvenes correr para encontrar un lugar en la iglesia, y eso había sido en Taizé. Y es verdad, los que conocemos, yo no veo mucho correr en España o en Italia o en otras partes a los jóvenes para encontrar los mejores lugares en la iglesia. Luego hay una iglesia que sí atrae, otra que provoca rechazo. Otro fenómeno es el resurgir del laicado, y que entre nosotros ha sido calificado como ensanchar el espacio de la tienda. En nuestro caso constatamos gran calidad de un buen número de laicos que se llaman a sí mismos maristas y que se manifiesta especialmente en interés creciente por el carisma y la misión, gran identificación con el carisma marista, alto sentido de pertenencia, amor por nuestro fundador, compromiso fuerte en la misión de educar cristianamente a los jóvenes, especialmente a los más necesitados, y una clara búsqueda del propio lugar en la casa marista, a pesar de que a veces no se acierta en ello, o no se sabe muy bien dónde están los límites. Si esto es por parte de los laicos, internamente constato también que se han dado grandes progresos a nivel institucional, esfuerzos enormes en todos los niveles para formarles, aunque las regiones sean diversas, apertura creciente entre los hermanos a nivel personal, aunque todavía subsisten resistencias o dificultades para comprender el papel de los laicos.